hacer un pequeño collage, digamos, ya, de lo que hasta ahora se ha hablado y cuáles son las razones para que los que no han estado viniendo puedan cogerle el ritmo y cogerle el hilo ya. Bueno, empezamos con un tiempo de los reyes, los cuales fueron tomados de parte de Dios por una exigencia del pueblo. El pueblo pidió al rey y el Señor dijo, bueno, yo te doy, bajo unas condiciones que no eran muy favorables para nosotros, que hasta ahora venimos arrastrando a aquellas condiciones, mis hermanos. Pero Dios es muy justo y lo dejó claro. Escogió un rey, empezó primero con Saúl, un rey escogido por el hombre, y el cual tuvo un resultado como de muerte total por su desobediencia. Luego vino un rey que escogió Dios. Como ustedes saben, Dios no tiene ni nuestros pensamientos, ni nuestros caminos, y le dijo a Samuel, un profeta, dedicado toda su vida al Señor, le dijo, yo no miro lo que tú miras, yo miro el corazón, y cuando el Señor escoge mirando el corazón. Y así fue con David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, mis hermanos, como una de las características principales de David. Y después vino Salomón, el hijo de David, quien ya llegó con una promesa, con un favor de parte del Padre. El Padre era muy amado por Dios y él tenía muchos favores por la forma como David actuó. No fue perfecto David, pero sí se arrepentía, era honesto. La honestidad para delante de Dios es un tesoro que no tiene precio, mis hermanos. Bueno, yo creo que en todo ámbito de la vida encontrarse con personas honestas es prácticamente un tesoro. Amén. Vino Salomón, como aprendimos. Me acuerdo, mi hermano Dani nos trajo la palabra, alguien que fue bañado en sabiduría. El favor de Dios cayó sobre él en sabiduría, mis hermanos, pero lamentablemente él se entretuvo y su sabiduría la desvió en otras cosas, y no aquella sabiduría que se fundamenta en el temor a Dios. Y eso causó una apostasía, causó que alejara a Dios del pueblo, porque no había profeta. Entonces él era su propio conocimiento, Salomón. Por causa del pecado de Salomón se dividió el reino. El Señor se enojó. Y no es que él quería dividir el reino, para serles honestos. Van a ver por qué se divide el reino: por amor a David. Siempre va a volver la palabra por amor a David. Se divide el reino, mis hermanos, y empieza a haber un tiempo de reforma, en donde pudimos ver que el profeta Ahías profetizaba a Jeroboam, que era un siervo de Salomón, alguien que servía en la casa de Salomón, y le dijo que iba a dividir el reino. Bueno, literalmente eso podemos encontrar en Primera de Reyes 11, si no me equivoco, en Primera de Reyes 11 del 38, donde dice que él tenía una capa, y cuando llamó a Jeroboam sacó la capa nueva y la dividió en 12 pedazos. Con una profecía: 10 pedazos serán para ti, tú gobernarás sobre aquellos, y uno daremos a mi siervo David. Que bueno, vendría a ser Roboam el próximo que vendría, que si hablamos de Roboam también, mis hermanos. Y así es como llegamos al tiempo donde se ha dividido el reino. Algo que me llamaba a mí la atención es que en la profecía de Ahías, el Señor dice que le da 10 tribus a Jeroboam. 10 tribus a Jeroboam y le da una tribu a Roboam. Pero si ustedes cuentan 10 más 1, ¿cuánto es? ¿Y cuántas tribus son? 12. Yo decía, otra pregunta me hacía yo: ¿y por qué de las tantas tribus escogió a Judá? La respuesta vuelve otra vez a David. Si nos podemos ver de qué tribu viene David, David viene de la tribu de Judá. Todo lo que el Señor hizo luego con Judá fue por amor a David. Y eso no tenemos que olvidar, porque eso va a resaltar el por qué el Señor permitió muchas cosas, fue por amor a David. Entonces llegamos ahora que era un pueblo unido, ahora se dividía en dos. El pueblo del norte, que era Israel, con su capital Samaria. El primer rey ya del pueblo dividido era Jeroboam, un rey terrible, como nos enseñaba la hermana Anita, un rey idólatra. El título que puso ella fue alguien que traicionó a Dios. Le dice: verás, tú no eres de la casa de David, tú eres un siervo de Salomón, pero yo quiero ponerte hoy como rey. Entonces él dice: gloria a Dios, yo tomo ese reto. Y cuando llegó al reino, cuando tomó primera vez su reino, las primeras decisiones fueron en contra de Dios. Él traicionó a Dios, sacó a los sacerdotes, sacó a los levitas, levantó becerros de oro en lugares que eran santos como Betel y Dan. Fue un rey totalmente traidor. No hay mucho que hablar de él, a pesar de que es relevante después. Después hablamos de Roboam, el hijo de Salomón. Aquello habló el día viernes Raquel, con sus características, que
Primero lo llaman joven, a alguien se le llama a alguien inmaduro, perdonen la palabra, a alguien torpe también se le llama un joven. Pusilánime, la característica principal que da la palabra, las dos características da. Pero era un fornicario también, fornicario, como su padre. Su padre también, la debilidad, las mujeres, Roboam fue igual. Las mujeres tuvo muchos problemas, el pecado estaba sobre él. A pesar de que la virtud de él, que no tocó los lugares santos y permaneció todavía con los levitas y los sacerdotes, con todas las cosas que se hacía sin cambiarlos. Es con lo que nos topamos ahorita, mis hermanos. Ahora vamos a continuar con el hijo de Roboam, de la familia de Judá, de la familia de David. Vamos a ver quién era el hijo de Roboam. Abdías. Voy a darles una información general, mis hermanos. Abdías dice que el significado es mi padre es Dios. Ya de entrada con el nombre ya, o sea, ya, ¿qué más? Porque si nos encontramos ahora, veíamos que en Ruth había nombres terribles, pero ya el significado de él es, dice, mi padre es Dios. Los padres, como ustedes saben, como les estaba contando, de Roboam hijo de Salomón, Salomón hijo de David, de la casa de David, del reino del sur. Su madre era Micaías, hija de Uriel. Él reinó exactamente por 3 años. 3 años, sí, exactamente. Una de las características que se repiten, pero no en todos lados, es que los reinos que duraban más eran de los peores reyes. No es extraño, mis hermanos, porque este mundo y esta tierra le pertenece al príncipe de este mundo, a Satanás. Y él tiene el control de muchos aspectos. El reino de él, no se confíen tampoco por los años, duró 3 años. De 1915 a 1912. Fallece en el año 1911, lo entierran junto a sus padres en Jerusalén. Todos esos datos podemos encontrar en Primera de Crónicas 13, mis hermanos, y ya podemos ir abriendo nuestras Biblias. Son datos muy generales, un poco irrelevantes, más históricos que como esencia que nos podrían servir a nosotros para nuestro día a día, pero es necesario decirles de dónde viene y lo que Dios permaneció en ellos, lo que prometió. Segunda de Crónicas 13. Primera les dije perdón. Segunda de Crónicas 13, 1. Ahí pueden rectificar los datos que ahorita les acabo de dar. Dice que a los 18 años, imagínense, ya había pasado 18 años que Jeroboam había acabado con el pueblo del norte, con idolatría. O sea, ya prácticamente ellos estaban medio establecidos. Porque Roboam no era alguien de pelea. Era un joven hasta temeroso, podríamos decir. Amén. Entra Abdías como rey. Y como ustedes saben, recién dividido el reino, mis hermanos, estaban las cosas así tensas, como que los límites no estaban claros. Entonces el uno decía, no, pues a mí Dios me dijo, Jeroboam, bien. O sea, para adueñarse de su reino, ahí sí metía a Dios. No, Dios me dijo que a mí me da esto. Pero cuando ya lo tenía, hizo lo que él quiso. Igual venía Abías, y él también decía, bueno, esta tierra fue dada por promesa a David. Ya había unos conflictos que empezaron a darse, y en el reinado de Abías, totalmente él se manejó en un tiempo de guerra, donde estaban estableciendo qué reino es mío, qué territorio es mío, qué es lo que hago, qué es lo que hago. Hablando en la parte territorial, porque en la parte espiritual estaban muy divididas las cosas. Jeroboam totalmente un apóstol, era alguien apartado totalmente de Dios. Bueno, y Abías empieza su reino y empieza su historia, porque es muy poco lo que habla la palabra de Dios de Abías, del rey Abías. Dice que arranca con una guerra, y quisiera contarles lo de esta guerra, porque me parece muy importante, mi hermano. Dice que, bueno, como les comento, estaban todavía viendo qué es tuyo, qué es mío, qué territorio es tuyo, qué territorio es mío, y estaban en esa discusión. Se levanta una guerra. Abías sí, con una característica que quizás Roboam, su padre, no lo tenía, que él sí confrontaba. Una de las pocas que podemos encontrar en él en favor. Dice que él se levantó, y en esta guerra dice que Abías, del rey Abías, tenía solo 400,000 hombres. Imagínense, era una tribu, y Benjamín. Habían 2 tribus ahí, en contra de 10 tribus. O sea, prácticamente les multiplicaba en hombres. Entonces dice que la tribu del sur de Judá
en la cabeza con el rey David tenía 400,000 soldados. Y me gustaría darles las características. Para los que estamos con la palabra de Dios, las características da en el 13:13. Dice Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra. Ojo con las características. Yo me encontré esto, mis hermanos, y quisiera compartirlo. Dice, los hombres de guerra de Abdías, del pueblo de Judá, de la casa de David, tenían estas características. Primero dice valeroso y después escogidos. Muy bien, dos características, valeroso y escogido. Pero despuesito, en el mismo versículo 3 dice, y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres, con el doble de hombres, les duplicó totalmente al pueblo de Judá. Pero miren las características, y quisiera que si alguien de los que están bien atentos, que digan cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Dice, escogidos también dijo en Judá. Valerosos también dijo en Judá. Pero hay una característica en donde ya determina quién está con Dios y quién no está con Dios. Una fuerza, una fortaleza. Les voy a explicar por qué. Más adelante dice que, bueno, vamos a leer esa parte ya. Dice, y se levantó Abdías sobre el monte de Semarín, estamos en el 4. Dice que está en los montes de Efraín y dijo, él se levantó, ¿no? Dice, oídme Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis que Jehová Dios de Israel no dio el reino a David sobre Israel para siempre? O sea, estaba diciéndole, escucha, lo que tú estás ahora reinando, eso Dios lo dio a David. Miren de qué manera. Dice a David sobre Israel para siempre, y a él y a sus hijos bajo pacto de sal. Ahí vamos a poner una pequeña pausa, mis hermanos. Vamos a ver de qué se trata este pacto de sal. El pacto de sal es algo simbólico que viene a representar, mis hermanos, miren la seriedad de esto: promesa, fidelidad, constancia, que es algo inolvidable y que no se puede cambiar. El pacto de sal. Bueno, este pacto de sal todavía se utiliza en el Medio Oriente y es muy relevante allá, mis hermanos. Imagínense que allá cuando, por ejemplo, una familia invita a otro o un amigo invita a otro a comer, si tú ya le entregas la comida salada ya con su sabor, porque ahí cada uno tiene que ponerse, cuando ya pones tu comida ya sazonada con sal, significa que tú has hecho un pacto con la persona que le invitaste a comer. Y ahora, ¿qué tan fuerte es este lazo, este pacto? Que por ejemplo esta persona que tú le invitaste a comer, si en algún caso extremo llega a matar a alguno de tu familia, tú no puedes tocarle a él, porque hay un pacto de sal. Miren tan fuerte. O si tú sabes algo malo de esta persona que hiciste el pacto y tú puedes declarar en favor de él, no lo van a hacer, porque hay un pacto de sal que es irrevocable, que tiene que tener constancia y fidelidad, mis hermanos. Si nosotros nos remontamos un poquito a la historia, para darle la relevancia a este pacto de sal, que ustedes se den cuenta de qué se trata y cómo la Biblia también da relevancia, me gustaría que vayamos a Números 18. ¿Con quiénes primero el Señor mostró su pacto de sal? Números 18, 19, 21. Si alguien lo tiene así clarito y fuerte, no tengo mi celo, así que hoy se les va a pedir ayuda. Amén. Escuchen, no, el pacto de sal, ¿a quién Dios puso? Y no ha cambiado hasta ahora. 18, 19, 21. Desde el 19 digo. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrezcan a Jehová, las he dado para ti, y para tus hijos, y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia. Y Jehová dijo a Aarón: en la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Gloria a Dios. El primer pacto que el Señor levanta de sal, irrevocable, lo vuelve y lo orienta, perpetuo, dice la palabra, y exactamente la palabra, dice es para Aarón y para los levitas, por el servicio. Es el primer pacto y hasta ahora no ha cambiado eso. Y no cambiará tampoco, mis hermanos. Otro punto, ¿por qué? Ahora ustedes dirán, ¿en qué parte de la Biblia vemos que hace este pacto con David? Vamos a ver a qué se refería
¿cómo se llama? Abías, cuando decía es un pacto de sal que hiciste con David. Miren, me gustaría que vayamos, denme un segundito. Gloria a Dios. A Lucas 2:7, si alguien me ayuda, por favor. Amén. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en su pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Gloria a Dios. Cuando se daba este proceso, y este proceso que se lo sigue haciendo, mis hermanos, y no ha cambiado, porque ya mismo nos vamos a Ezequiel 16:4, este proceso de sal dice que cuando le iban a cambiar, bueno, no era un pañal como los que ahora conocemos, no, tenía otra estructura, pero dice que al nene cuando estaba recién nacido, dice que tomaban un poquito de agua con un poco de sal y le mojaban, dice, prácticamente le salaban totalmente al niño. Es del pacto de sal del cual el Señor está hablando. Ahora, si nos vamos a Ezequiel 16:4, por favor. Vamos a ver lo importante que es este pacto. Por eso viene a ti el rey. Amén. Dime. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiar, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en paja. Amén. ¿Se dan cuenta cuál era el proceso para aquellos que habían sido separados con un pacto perpetuo para Dios? Era necesario la sal. Aparte que el Señor más adelante también nos dice, no sé si me pueden ayudar, que somos en Mateo 5:3. Vosotros sois la sal del mundo. ¿Por qué lo hizo con Jesús? ¿Por qué lo hizo con la generación de David, mis hermanos? Porque nosotros la simbología de la sal y cómo nosotros deberíamos ser, es que la palabra nosotros cuando vayamos a dar tiene que causar un cambio. En las heridas tiene que causar ardor la palabra. Tiene que causar incomodidad. Tiene que dar sabor. Por eso era necesario, y bueno, el rey Abías lo sabía. Por eso él trae a relevancia y le dice, hey, escucha, hay un pacto perpetuo para la casa de David, para la familia de David, que tú no puedes romper. Pero bueno, no era culpa de Jeroboam, Dios ya había establecido por causa del pecado de Salomón. Pero con eso arranca. Amén, mis hermanos. De ahí dice, estamos en Crónicas. Gloria a Dios. Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David. Aquí le aclaran quién era él. Tú eras un siervo, dice, de Salomón, hijo de David. Eso es lo que eras tú. En otras palabras dice así. Se levantó y rebeló contra su Dios. O sea, muy atrevido Jeroboam. Es como que alguien viene y me dice, ¿sabes que yo te entrego? Dame administrando la casa. Y viene a los 3 días y he cambiado todo, hasta he vendido la escritura de todo. O sea, tomó posesión de algo que le encargó el dueño. Esa fue la actitud de Jeroboam. Dice, se juntaron, miren lo que hizo. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos. Y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón. Porque Roboam era joven y pusilánime. Ahora usted dirá, ¿por qué le nombran a Roboam? Vamos a ver por qué después más adelante. Y no se defendió de ellos, dice. Ahora vosotros, dice, mi padre no se defendió. O sea, él sabía que el padre era así indeciso. Pero él dice, espera, dice, y ahora nosotros, dice, hablando de él, vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en manos de los hijos de David. Prácticamente las palabras de David cuando estuvo frente al gigante, a Goliat. Como diciendo, ¿y ustedes quiénes son? Incircuncisos. Aparte que le fallaron a Dios, vienen y se atreven a pelear contra Dios. Entonces dice, ¿por qué sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro? Bueno, era lo que estaban haciendo ellos, ¿no? Que Jeroboam hizo por dioses. ¿No habéis arrogado vosotros a los sacerdotes? ¿No habéis sacado a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas? ¿Y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras? Para que cualquiera que venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses. Bueno, aquí la característica de Jeroboam, y eso ya hablamos del día miércoles, terrible los cambios que hizo él. De todo lo que pudo haber tomado, de todo lo que él aprendió en su servicio en la casa de Salomón, él todo desechó. Yo podía ver un joven que de labios para afuera servía a Dios, pero por dentro tenía una necesidad de rebelarse contra Dios. Por eso cuando él se rebela en contra de Salomón, porque no estaba de acuerdo con la construcción que estaban haciendo en las puertas de
de David, uno diría, a ver, qué tremendo hombre, ¿no? Celoso de las cosas de Dios. Pero hay que tomar en cuenta que la rebelión, mis hermanos, es un demonio que va a irse en favor de cosas de Dios, entre comillas. Pero si tú haces cosas que el Señor no ha mandado o no ha ordenado, así parezcan buenas, mis hermanos, ya es rebelión. ¿Cuándo vemos la actitud de él? En ese momento no la vemos, porque Salomón a él lo describe como un joven valiente, fuerte, o sea, vivo. Pero en el fondo, ¿qué había, mis hermanos? Un demonio de rebelión. Y es lo que se revela totalmente Jeroboam. Terrible lo que él hace. Bueno, y aquí Abías, el rey Abías le empieza a decir lo que era, la verdad. Ya había pasado 18 años, todo el mundo sabía la vida que había tomado y el reinado que había tomado Jeroboam. Terrible. O sea, no había sorpresa de ahí. Más en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado, dice. Cuando el rey Abías empieza a hablar así, yo digo, en él, durante el tiempo que él estuvo como hijo de Roboam, ¿cómo estaría su enojo y el celo, no? Diciendo cómo ellos se atrevieron a levantarse con altares en los lugares santos. Bueno, yo puedo ver aquí la acción de él, como que él había guardado todo eso hasta su tiempo. Dice, hemos dejado, y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, no cambiamos. Y los que están en la obra son levitas, no cambiamos. Los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático. Bueno, empieza a describir lo que ellos hacían, ¿no? Pero abajo ponen el 13 y dice, pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir. Miren, ni bien acaba de decir el rey Abías la situación de Jeroboam terrible delante de Dios, que para él no era extraña, él la conocía, él sabía que se rebeló en contra de Dios, y mostraba también Abías, el rey Abías, cómo ellos estaban actuando delante de Dios. Él estaba mostrando no solo con palabras, sino que con frutos. Él decía, mira, nosotros no hemos cambiado nada, estamos todavía con los levitas, estamos con los hijos de Aarón, no hemos cambiado el sacrificio, estamos totalmente... Pero ni bien acaba de conversar, mis hermanos, viene el ataque. Miren lo que hace. Pero Jeroboam, en otras palabras, no lo dice aquí, no le importó. No le importó. Y a veces venimos a los pastores o a los líderes, supuestamente con un consejo. Por eso, perdón que haga aquí una pausa. A mí el Señor me enseñó que es necesario que aquel que tenga necesidad tiene que venir a buscar. Tiene que venir a buscar. Porque está mostrando primero humildad y necesidad. A veces uno cuando va en pos de alguien que ya se ha decidido rebelarse, sucede lo que pasa aquí, mis hermanos. Dice aquí, pero Jeroboam hizo tender una emboscada, o sea, mientras le estaba diciendo, hey, tienes que cambiar en todo caso a Jeroboam, mira tus caminos, tienes que volver a lo que Dios estableció. Jeroboam en su mente estaba planificando cómo hacerle daño. Y esa es la maldad del hombre, mis hermanos. Todo el tiempo nosotros queremos hacer daño al que nos trae una palabra que no nos gusta. No nos trae ese abracito, no nos trae ese, oye, estás bien, sigue adelante. Yo creo que Jeroboam esperaba que le diga, mira, no has hecho las cosas, o sea, has hecho las cosas medias parecidas a las de Dios, pero sin Dios, pero no importa, o sea, en apariencia alcanza, así que sigue adelante, eres un buen rey, que Dios te bendiga, Dios te dio promesa, ojo, no te olvides, a ti te dieron por medio del profeta, te dieron palabra. Pero cuando viene el rey Abías y le confronta con su verdad, a él no le importó. Él lo único que estaba haciendo en su mente es maquinando, ahora qué hago. Dice que hizo tender una emboscada. Aquí resumen. Dice que pusieron un ejército atrás. O sea, dividió su ejército Jeroboam y puso en medio del ejército de Judá. Puso la mitad atrás, la mitad adelante. Cosa que en un tiempo se da cuenta el rey Abías que estaban rodeados de ellos. Pero en él no hubo temor. Miren lo que hace él. Cuando uno camina con el Señor, ¿no? Entonces dice, y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y en las espaldas. En el 14, por lo que clamaron a Jehová y a los sacerdotes tocaron las trompetas. Esta parte es tremenda. Primero, mi hermano, cuando tú estés emboscado, mi hermano, en una situación muy difícil, muy complicada, es necesario doblar rodillas y clamar. Es necesario doblar rodillas y clamar. Y reconocer cuál es nuestro estado, mis hermanos. Miren, aquí yo veo trompetas ahora en las iglesias. Sí, en las iglesias de apóstatas. Está de moda tener ahí unos 12 trompetas ahí. Que vienen y pasan y tocan, mis hermanos. Pero ¿saben quién es la trompeta de que habla aquí? ¿Quiénes deberían ser la trompeta? Los que profetizan en favor. En favor.
La palabra de Dios. Quien levanta con su voz como trompeta, dice el Señor. Más de una vez en la palabra de Dios nos indica que Él es la trompeta. Y tú también eres la trompeta, mi hermano. Clama y declara lo que Dios te dijo como trompeta. Declara la palabra. Viene el enemigo y dice, tú no puedes hacer eso, tú estás perdido. Tú declara como trompeta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3 lo hizo Jesús cuando fue tentado. Pero primero tienes que buscar su dirección, porque aquí no funcionan las emociones. Él no vino, hey, ¿te acuerdas de Jericó? Vamos a hacer como Jericó. No. Él dice que clamó, y el momento que él clama tiene respuesta, mi hermano. Tú no puedes actuar por tus emociones. No puedes utilizar según tu estado de ánimo la palabra de Dios. Que cuando estás triste te metes en una cueva como Elías, y cuando estás contento lanzas piedras a los gigantes. No funciona así. Tú tienes que encontrar la dirección de Dios, porque todo lo que sucede, no me acuerdo quién lo dijo en el testimonio, yo creo que Berito lo dijo. Todo lo que a nosotros nos pasa, mis hermanos, en bien o en mal, nosotros tenemos que encontrar el propósito de Dios. Porque nosotros somos esclavos de Dios, y nosotros no nos pasa ni nos deja de pasar las cosas sin que Dios haya planificado algo. ¿Y saben qué es lo bonito? Que es para vida. Que es para vida, mis hermanos. Entonces nosotros no podemos actuar deliberadamente, o como Jeroboam, esa característica que no se me graba el nombre, pusilánime. No puedes tú actuar. Es necesario que en toda circunstancia, en toda decisión de tu vida, buena o mala, mi hermano, doble rodillas y clame a Dios y busques dirección. Porque aquí no hay ni uno bueno, dijo Jesús. Y tu juicio es trapo de inmundicia. Lo que a mí me parece que voy a ayudar y que voy a hacer un bien, para Dios puede ser un trapo de inmundicia. Por eso les confronta y les dice, tú hiciste milagros, te echaste fuera demonios, no te conozco, hacedor de maldad. Porque hiciste lo que quisiste. Tú viviste para ti, tú fuiste tu Dios. Claro, utilizaste como disfraz mi palabra, pero siempre hiciste lo que tú quisiste. Cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, en bien o en mal, mis hermanos, porque de eso vamos a hablar despuesito. En bien o en mal es necesario clamar, mis hermanos, doblar rodillas y buscar la dirección de Dios. Cuando ya tengo la dirección de Dios, ahí sí vengo, como trompeta, a declarar la situación, a poner en orden las cosas. Miren lo que sucede aquí. Después dice, entonces los de Judá gritaron con fuerza, dice, después de que tocaron las trompetas, no. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abdías y de Judá. Ahí hubo victoria, mis hermanos. Y pregúntame si ellos pelearon. Hasta ahorita no hubo espada. Estuvo el clamor de Dios, las trompetas y el grito de fe. Amén. Dice en el 16, y huyeron los hijos de Israel, o sea, los de Jeroboam, delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Ahí sigue. No es con espada ni con ejército, no es con tu corona ni tu talento. Yo necesito ser glorificado, y aquí primero Dios es glorificado cuando claman a Él y se oye una trompeta. Ya si sabes que ya, vaya ya, y les manda y les entrega, dice. Mira lo que pasa cuando les entrega. Y Abdías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. O sea, si nos ponemos a hacer sumas y restas de 800,000, 500,000. 300,000 los dejó vivos el Señor por cumplir su palabra. Después dice, y así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaron de Jehová, Dios de sus padres. Hasta el momento que nos encontramos, mis hermanos, un rey que no había tocado lo santo, no había tocado los preceptos, no había tocado lo que Dios había establecido, no cambia en ningún momento. Nos encontramos con un ejército valeroso y escogido. No dice fuerte, escogido, mi hermano. El Señor ya te escogió. El valor sí lo pones tu intención. Porque el Señor dice que te ha dado un espíritu de valentía y dominio propio. No hay ninguna excusa para que no te pongas en el ejército del Señor. Porque escogidos estamos todos. El valor es lo que a veces nos detiene. Y uno pone excusa como la fuerza. No, en ningún momento el Señor te dijo, sé fuerte, sé sabio.
Sansón y todo lo que era fuerte. No, Señor. El Señor en ningún momento te va a poner... ¿Sabes por qué? Porque el Señor dice que en el débil Él se hace fuerte. En tu debilidad yo me hago fuerte. Y el débil diga, fuerte soy. ¿Pero por qué dice fuerte soy el débil? Porque está Cristo en él. Amén. Pero si hay otro más fuerte que Cristo, otro hombre fuerte, ¿qué va a hacer? A chocar. Y es lo que sucede aquí. En cambio en Jeroboam sí había un hombre fuerte, que era su pecado. Satanás mismo. Dice que ellos habían levantado ya templo, dice, para Satanás, dice. Entonces ya tenían ellos su fortaleza, entre comillas, ¿no? Ellos pensaban que eran fuertes, somos muchos. Y claro, en lo que les convenía, cogían la palabra de Dios. Me escogió, profeta me dijo a mí. Pero ya habían escogido quién era su fuerte. Entonces acá viene y le dice, sean ustedes escogidos, valerosos, pero desviaron su camino al escoger a su fuerte. Y por eso es la caída de muchos siervos de Dios, porque el Señor ya los escoge y los encuentra valerosos. Pero cuando estamos en el camino y creciendo en los ministerios y creciendo con todo lo que el Señor nos da, nos hacemos fuertes y desechamos a Dios. Pero el Señor dijo, en ningún momento sé fuerte. En ningún momento. La fortaleza solo viene por medio de mí. Primero yo siendo glorificado y después te entrego. ¿Para qué? Para que no terminemos como Jeroboam y el pueblo de Israel. Totalmente un pueblo pagano, igual que los otros pueblos. Él tomó todo de los otros pueblos, mis hermanos. Nada de Dios, no quedó nada de Dios. Lo único que quedó fue el principio, la promesa. Pero el resto perdió totalmente. Su fortaleza fue Baal y perdió. La fortaleza de Abías fue Dios. Y dice, como dice en el 18, fueron humillados. Dice, y así va a ser siempre, mis hermanos. Podemos quererles darnos la vuelta a la manzana y tratamos de hacer las cosas sin Dios, pero siempre al final terminaremos siendo humillados si no hacemos las cosas sin Dios. Alargaremos 1 año, 2 años, 3 años, pero el final de ese camino siempre será la humillación y la muerte y la pérdida si hacemos las cosas sin Dios. Y así terminó ellos, fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Gloria a Dios. Si ahí terminara la historia, hablaríamos de otro rey, Abías. Pero lamentablemente Abías tenía otro Abías 2. Y a veces nos pasa en nuestra vida también. Somos uno en un lado y somos otro en otro lado. Y usted dirá, bueno, pero él es escogido. Sí, él es utilizado. Amén. Aquí hay una pregunta, si alguien puede ser utilizado para dar una palabra. Sí podemos ser utilizados, mis hermanos. En la Biblia nos da muchos casos. Imagínense de Saúl. Cuando ya no estaba el Espíritu de Dios en él. Dice que una parte que fueron a ver a los profetas, dice que un espíritu profético se posó en él. Y algunos le llamaban el profeta Saúl, imagínense, en el peor tiempo de Saúl. Porque a veces sí somos utilizados, mis hermanos. Y a algunos nos gusta hasta ahí. Pero la verdad es que muchos son utilizados, pero no son aceptados de parte de Dios. Porque tenemos doble personas, 2 personitas. 2 personitas. 2 seres ahí, es verdad. Tibios. 2 seres ahí. Hermano Edgar tiene toda la razón. Somos de una manera donde nos conviene ser. Por ejemplo, el Jeroboam, él cuando convenía decía a Dios, Él me dio la tierra. Pero cuando no le convenía, iba corriendo a dar los sacrificios a los becerros de oro. Y no fue raro, y no fue extraño, y no fue aislado con el rey de Abías también. Un rey utilizado por Dios, con promesa. Su nombre dice, mi padre es Dios. Con la sangre de David, imagínense. Después la sangre de rey Abías también pasó por él para llegar a Jesús. Tenía todos los atributos, todas las características que necesitamos para que Dios sea glorificado por medio de un gran siervo de Dios. Pero me dice el 21, dice, escuchen esto. Pero Abías se hizo más poderoso. Cuando el Señor nombra características de la prosperidad de Dios, nunca nombra la palabra poderoso. Pueden buscar en toda la Biblia. Cuando habla de que un rey se acercó a Dios, dice fue próspero. Pero nunca dice tú eres poderoso. Cuando habla de poderoso, ¿saben de quién habla? Habla de Nabucodonosor. Pero no habla de un hombre de Dios.
era poderoso. Ni siquiera con David fue alguien que peleó casi todo su reino. No le da esa característica. Porque poderoso es que ya sacó a Dios de su vida. Se hizo más grandes, ¿verdad? Tomó el ego, el orgullo. Y bueno, ya tenía una victoria también, ¿no? Ya teníamos por qué crecernos. Y se empezó con la tradición del padre y del abuelo. Tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Parte del pecado. Pero acá está sirviendo, acá está adorando, acá está levantando victorias, y acá en su vida personal. Para irnos más adelante, vamos a irnos a Primera de Reyes 15, mis hermanos, donde muestra la otra cara de la moneda, que nadie debería tener dos caras. Antes de leerlo, lo tienen ahí ya. Ahí también dice reinado de Abián. Sí, también era llamado Abián. No sé si tiene relevancia aquello, la M y la S no sé si tiene relevancia, pero al menos aquí literalmente sí había relevancia. Podemos ver, mis hermanos, ya para centrarnos en lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Podemos ver a un personaje, el rey Abías, como alguien que prevaleció en las cosas de Dios y no tocó nada. Alguien que fue utilizado, y podemos ver el fruto aquí, mis hermanos. ¿Por qué les llamo la atención, mis hermanos? Porque aquí estamos muchos trabajando para Dios. Y a veces nos sentamos, como dice la palabra, en los aposentos y nos confiamos de aquello. Pero hay algo que con Dios nosotros tenemos que tener muy claro. Él no negocia la santidad, mis hermanos. Puedes traerle 1000 victorias a Dios, pero si tú pecaste, estás desechado. Y aquí, lamentablemente, en este tiempo y en ese tiempo, mis hermanos, porque Abías se confiaba de su sangre, de su padre, de su abuelo, de su tatarabuelo, de la promesa, del pacto de sal, y él se confió en eso y se puso a descansar en su vida privada. Somos utilizados, pero no aceptados delante de Dios. ¿Cómo llegamos a ese extremo, mis hermanos? De tibieza, como dice Apocalipsis. El tibio, mi hermano, es alguien que está dentro. Y yo siempre eso lo tengo grabado. En una oración el Señor me permitió ver. Tú vomitas lo que está adentro. No vomitas lo que está acá. No, sería imposible, hasta por naturalmente sería imposible. Alguien que ya está dentro, que está trabajando para Dios, que está trayendo victorias para Dios. Pero si tú menguas, si tú negocias tu santidad, serás vomitado. No te confíes. Ahora, ¿qué nosotros debemos hacer, mis hermanos? Y en eso sí quiero llevarles a que usted reflexione en su casa, mi hermano. ¿Qué debemos hacer para no llegar a ser como este rey? Así, ser utilizado, traer victorias, pero no ser desechado por Dios. Y nos encontramos en el 15:3 de Primera de Reyes, me imagino que están todos. No vamos a leer todo eso. Dice, y anduvo en todos los pecados. Y aquí viene la palabra clave. Y yo les voy a preguntar cuál fue la palabra que les dije que digan a los hermanos. Dice, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido ante él. Antes de él, gloria a Dios. Miren, la relación que tenía el rey Abías con Roboam era una relación bastante íntima. Porque él tuvo algunos hijos, Roboam, pero a él le tomó como rey. Y a los otros, para que no se pongan celosos, les dio unas tierras. Pero se ve que con él tenía un lazo especial el padre y el hijo. ¿Al cual es el lazo? Al final de cuentas le causó la muerte a Abías. O Abián. Y usted dirá, ¿tiene influencia? Sí tiene influencia, mis hermanos. Y mucha influencia. Aquí podemos ver en el 3 que dice, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Nosotros en algún punto de la vida, mis hermanos, vamos a tener que decidir con quién nos vamos y con quién nos quedamos. En algún punto de la vida. Así como fue con Abraham. Vamos a irnos a Génesis 12:1. Miren lo que pasó con Abraham. Génesis 12:1. Si ya lo tienen, me confirman con un amén.
Lo voy a estar leyendo yo, pero me pueden acompañar, me llaman. Si ya lo tienen, amén. Amén. Dice, Dios llama a Abraham. Híjole. Pongamos, Dios llama a Abías. Dios llama a Marcela. Dios llama a Cristina. Dios llama a Marixa. Dios llama a Dani. Dios llamó al rey Abías. Y le dice esto. Pero Jehová había dicho a Abraham, y si quiere póngase ahí su nombre, mi hermano: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. A ver, mi hermano, si esa palabra llegaba a Abías, ¿usted cree que él hubiera pecado con los pecados del Padre? Pero a veces nosotros todavía seguimos siendo fieles a nuestros padres, a nuestros hijos, y todavía estamos negociando con ellos. Hablando, por ejemplo, de la identidad, de cosas que hemos arrastrado nosotros de nuestra familia. Y son cosas buenas, que no harían daño a nadie. Pero lamentablemente, mi hermano, está chocando con la voluntad de Dios. Si estás teniendo éxitos, el Señor está glorificándose. El Señor está trayendo victorias. Pero mientras en tu vida todavía haya esta tibieza, mi hermano, esta semejanza, esta fidelidad a los tuyos, mi hermano, no te va a dejar crecer. Y lo peor es que al final terminarás muriendo. Porque esta carne es mayor. Por eso Pablo fue muy sabio. Lo doy todo por basura, dice. Porque donde que yo me agarro una cosita, así sea chiquita, mi hermano, eso me va a traer a que me rebele contra Dios. Cuando vino el sacerdote, el que vino a hablar con Jesús, Nicodemo, gloria a Dios. Cuando vino Nicodemo, le dice ¿qué debo hacer pues para ir al cielo? Señor, tranquilo, tienes que volver a nacer. ¿Qué significa volver a nacer, mi hermano? Tú cuando vuelves a nacer no es que te llevaste tus características buenas. Tú vuelves en nada, en cero. Ni lo bueno ni lo malo le va a servir a Dios, mi hermano. Él solo necesita que seas valiente y que no desmayes. El resto lo pongo yo. Pero algunos venimos arrastrando todavía, mis hermanos. Podemos ser familia, podemos ser características, identidades. Así siempre fui yo. Pero es que, mi hermano, el Señor pide que seas manso y humilde. No, es que yo siempre así, y así el Señor me utilizará. Amén, ahí dijiste la verdad. Te utilizará el Señor así, pero tu alma se perderá, mi hermano. Es necesario volver a nacer. Y como al principio, mis hermanos, es necesario dejarlo todo. Porque lo mínimo que tú dejes, mi hermano, que tú pienses que te hace fuerte, eso va a irse en contra de Dios y se va a revelar. Mira este rey. Podemos quizás echar la culpa al padre. Podemos decir que el padre fue un mal ejemplo. Pero en él estuvo la decisión, mi hermano. El no tomar como una promesa lo que el Señor te da, sino como una responsabilidad. Él se confió de que tenía la sangre de quien él de ley tenía que ser un rey. Y se confió. Y como está trabajando para Dios, como su ministerio crece, podré hacer yo en mi intimidad lo que yo quiera. Además, mi padre también lo hizo. Mis líderes también lo hacen. Pero mi hermano, cuando el Señor te llamó como le llamó a Abraham. Deja todo, le dice. Vete de tu tierra primeramente, de tu parentela, de la casa de tu padre, por si acaso, a la tierra que te mostraré. Y ahí, cuando no tengas nada, mis hermanos, ahí de ti haré una nación grande y te bendeciré grandemente. Engrandeceré tu nombre. Es triste mirar, mis hermanos, cómo a veces nos quedamos hasta un punto en el servicio. Y a veces choca y tú dices, ¿por qué no puedo ir más allá?
Porque lamentablemente hay una tradición, hay una fidelidad al mundo que todavía está reteniéndote. Pero como tú no la ves mala, como tú la ves parte de ti, no luchas contra eso. Al contrario, la justificas. Gran error. Gran error porque trae la muerte, mis hermanos. Yo en esta mañana, mi hermano, lo que te puedo decir, y sumándole al mensaje de Dani, un tiempo de decisión. Miren Ruth, tomando un poquito de la palabra de Dani. Ruth, ella salió totalmente y se regresó con la suegra de la tierra de los moabitas. Porque ahí ella entendió que no quería nada de ella. Y le deja muy claro, donde tú vayas yo iré, y tu tierra será mi tierra, y tu Dios será mi Dios. Cambio total. ¿Fue bendecida o maldecida? Fue recontra bendecida porque ella le pone en el nivel de la esposa de Jacob. Bendice su vientre. ¿Pero qué hizo ella? Dejó todo. Todo es todo. La fidelidad a su padre le trajo la muerte. Mi hermano, ahora el Señor te habla con mucho amor. Sí, estás trabajando para el Señor y gloria a Dios. Pero como yo una vez le dije a un joven cuando estaba aquí arriba, dije, mira, tú podrás seguir orando, y podrás seguir dando palabra, y los hermanos se quebrantarán, y pasarán muchas cosas y milagros. ¿Y tu alma? ¿Te has puesto a pensar en tu alma cómo está? Yo en esta mañana le digo lo mismo. Y si hubiera tenido la oportunidad al rey Abdías de decirle esto, le hubiera dicho igual. ¿Y tu alma? ¿Cómo está tu alma? ¿Saben lo que le interesa al Señor? Es tu alma. Porque para instrumentos hay una gran fila atrás de ustedes, de todos nosotros, mi hermano. Pero el Señor es un tesoro que no tiene precio tu alma. Y a veces nosotros nos dejamos distraer por el servicio y por las victorias. Pero para Dios no hay nada oculto. Tiempo de decisión. Tiempo de dejar todo. Pues al principio le dije, denle un abrazo y dígale, todo quiero dejar. Porque si es que yo me agarro de algo, mi hermano, sea lo que sea, va a rebelarse contra Dios. Así sea algo bueno, va a rebelarse contra Dios. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos.